Feliz día para todos. En esta clase vamos a estar hablando un poco sobre lo que es las curvas de nivel, sobre el cálculo y cómo se proyectan o se dibujan estas curvas de nivel. ¿Sí? Ya vamos a ir entrando un poco en materia de lo que sería la asignación que tienen ustedes pendiente de 20%, donde tienen diferentes tipos de planos y donde tienen que hacer un levantamiento topográfico y por correspondiente van a realizar un perfil longitudinal, ¿sí? Este perfil longitudinal pues no lo van a hacer como normalmente lo hacían ya, lo hicimos en el corte anterior, sino que lo vamos a hacer pues con otra metodología que es a partir del estudio y cálculo de curvas de nivel. Las curvas de nivel ya les voy a ir mostrando acá la información. Un momento. Acá. Entonces, bueno, según esta bibliografía, nos explica que las curvas de nivel es uno de los métodos más empleados para la representación gráfica de las formas del relieve de la superficie, ¿sí? Entonces hay que, a través de las curvas de nivel se representa o digamos es una representación o una forma gráfica de ver cómo está compuesto el relieve de una superficie. Pues esto nos va a permitir determinar de forma sencilla y rápida la cota o elevación de cualquier punto del terreno, trazar perfiles, calcular pendientes, resaltar las formas y accidentes en la superficie. ¿Está bien? Esto ya, bueno, de aquí abarcamos conceptos generales que ya hemos ido estudiando a lo largo como tal de la asignatura. Este material creo que les dejé por acá, eh, bueno, no sé si les dejé este material acá en la plataforma, de igual manera pues si no está, yo lo voy a revisar y se los estaré haciendo, se los estaré subiendo también acá, o por lo menos el enlace de descarga. Creo que no, el material no sé si será suficiente para poder colgarlo. Eh, bueno, pesa un poquito más, casi puede ser un poquito menos, pudiéramos subirlo, pero no. Tendría que verificar la bibliografía y de subirles el enlace para que también tengan acceso a este material. Bueno, en fin, entonces ya como les indicaba, una curva de nivel es la traza o el trazado que se marca entre una superficie del terreno, ¿sí? Como lo estamos viendo acá, con un plano horizontal que la intersecta, ¿sí? Entonces la superficie del terreno con un plano horizontal, así como lo estamos viendo acá. Nosotros veríamos esto, digamos, esto es lo que nosotros vemos como si fuera una vista de planta, o sea, desde arriba, y esto en realidad es lo que, digamos, es la proyección tridimensional de esta vista que estamos viendo. Nosotros, pues, a este nivel que ya hemos visto vistas o sabemos más o menos cómo se ubican las vistas de un dibujo, asimismo pasa en topografía, nosotros vemos como si fuera en las curvas de nivel, las vemos como si fuera una vista de planta o bien viendo la desviancia desde arriba, pero a nivel tridimensional lo que se ve es esto, o sea, lo que nos indica es cómo está constituido como tal la superficie terrestre, o sea, o el relieve de un terreno determinado. Entonces, digamos que por lo que podríamos definir como la línea continua que une puntos de igual cota o elevación, ¿sí? O sea, recuerden que esto, digamos, es como que ella bordea la cota, o sea, la altura de cierto punto del terreno. Por ejemplo, aquí está que está en color verde, ¿sí? Es la misma cota en todo el punto, o sea, en toda esta área que vemos aquí, o sea, va a ser la misma altura. Entonces, nosotros vamos a determinar eso como planos horizontales y eso nos va a ir dando como que el plano horizontal, o sea, la distancia horizontal nos va a ir dando la altura del terreno, midiéndolo cada cierto punto. Yo sé que de entrada se ve un poco confuso, pero ya cuando nosotros estamos viendo lo que es la parte digamos, eh, cuando estamos viendo esta parte, el ejercicio, ya nosotros vamos a comprender
cómo proyectar esto, y lo vamos a ver de una forma mucho más práctica y más, valga la redundancia, visual, ¿sí? Entonces, si una superficie de terreno es cortada o intersectada por diferentes planos horizontales a diferentes elevaciones equidistantes entre sí, se obtendrá igual número de curvas de nivel como planos horizontales, como lo que estamos viendo acá. Al ser proyectadas y superpuestas sobre un plano común, representarán el relieve del terreno. El concepto de curvas de nivel se ilustra en la figura 5.1, o sea, 5.10 y 5.11. Aquí en la 5.10 vemos entonces la proyección de los cortes de cada plano, o sea, aquí estamos viendo estas dos, ¿verdad? O sea, vemos que hay la cuota que mide esta área, obviamente va a ser la misma y la que estamos viendo proyectada acá. La parte más alta de esta sección sería esta que estamos viendo acá, y de igual manera para esta, ¿sí? Se van proyectando todas, o sea, obviamente las que vemos más pequeñas son los puntos más altos, ¿sí? Y las que vemos más grandes son las cotas más bajas, como lo estamos viendo acá, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que hay un plano horizontal, o sea, varios planos horizontales, o sea, imaginémonos que varios planos horizontales cortan el terreno y nosotros podemos, digamos, proyectar esos dibujos para nosotros poder comprender cómo está constituido el relieve de un determinado terreno. Así, por ejemplo, entonces tenemos que para esta área, por ejemplo, vamos a tener esta parte más pequeña, sería esta que estamos viendo acá en color verde. Esta más grande sería esta que estamos viendo acá, y la más ancha, por supuesto, sería ya esta última. ¿Lo ven? O sea, bueno, no, obviamente en este momento pues espero que sí lo puedan entender, porque de esto se trata. Entonces nosotros es como si viéramos una vista desde arriba de todo el terreno y la proyectáramos así pues en 2D para poder entenderlos, para poder interpretar y trabajar con esos planos, ¿sí? Es bastante sencillo. Aquí en este gráfico también nos lo explican. Imaginémonos entonces que esto es una montaña con 3 dimensiones, y vamos a ver entonces, vamos a entiéndase las curvas de nivel como diferentes planos horizontales que cortan el relieve para nosotros poder interpretarlo. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el plano N1, el plano N2, N3, N4, así sucesivamente, y este sería entonces la forma de mi relieve, y lo que estamos viendo acá sería esto. Nosotros tenemos que ver también cuáles son las dimensiones, digamos, o aquí cuando ellas se unen, esta parte de N1, N2, N3 nos da, cuando estamos viendo un plano, nos va a dar el valor de la cota, y nosotros tenemos que comparar ese valor de cota, ver si está en forma ascendente o en forma descendente. En el ejercicio que tienen ustedes, o en la actividad, que creo que es esta, bueno, no, esta no es. Permítanme un momento verificar los ejercicios que este sí es. Por ejemplo, acá, estos son algunos planos que yo les dejé, estas son las escalas a las cuales ustedes van a trabajar. Igual esto ya en otra clase lo van a entender mejor, lo voy a explicar mejor. Pero de entrada indicarles que las posiciones de las cotas pues nos van diciendo si se trata de una elevación o se trata de una depresión. Para este caso nosotros estaríamos viendo que aquí este sería el punto más alto, ¿sí? Este sería el punto más alto porque 40 obviamente es más grande que 30, y así sucesivamente, y acá sería la cota más baja. Caso contrario ocurre acá, donde estamos viendo que no, disculpen, este también es ascendente. Disculpen. Hay otro acá, este sí, creo que sí es, no, este también es ascendente. Hay uno que sí les dejé, sí, por ejemplo, estas son depresiones. Aquí nos vamos a encontrar con depresiones, o sea, nos vamos a encontrar con algo que está como con, digamos, en sentido coloquial, hundido, ¿sí? Un hundimiento, entonces en el terreno. Entonces aquí sería, va de menor a mayor, o sea, la cota que se podría considerar más alta no sería esta, sino esta.
Entonces las mis cotas más altas empiezan desde acá y por lo tanto esto sería como algo así. Bueno, si dibujamos, sería algo así. Vamos a dibujar mejor. Dibujar. Algo así, ¿no? Viene así. Como algo así. O sea, son depresiones. O sea, estos son como digamos hundimientos. Lo que estamos viendo acá. De igual manera, ya cuando nosotros estemos realizando los ejercicios, vamos a ver cómo está constituido este relieve. Estos son todos los ejercicios son de este estilo, esta actividad es bastante sencilla, bastante práctica. Yo les iré explicando cómo realizar cada uno de estos ejercicios. Bueno, con un ejercicio, con un ejemplo, pueden realizar el resto de los ejercicios. Volviendo un poco entonces al tema de la teoría, aquí entonces nos dicen que la traza del terreno sobre un plano horizontal, como lo estamos viendo acá, y las curvas de nivel serán entonces las proyecciones de las trazas sobre un plano horizontal, así como lo vemos en esta figura. Esta sería la vista de planta y esta sería la vista ya en 3D, a una equidistancia, ¿sí? La equidistancia, entonces, digamos, la distancia vertical o desnivel entre las dos curvas consecutivas es constante y se denomina equidistancia. Es una distancia vertical o el desnivel que hay entre los, digamos, entre los cortes horizontales que se le hace al relieve. El valor de la equidistancia depende de la escala en sí y la precisión y el relieve con que se desea elaborar el mapa. Como norma general, se recomienda que se utilice la equidistancia normal EN, definida como la milésima parte del denominador de la escala, expresada analíticamente según la siguiente ecuación. EN es igual a M sobre 1000, en donde EN es equidistancia normal y M es el módulo, es decir, el denominador de la escala. El ejemplo numérico, entonces, el valor de la equidistancia normal EN recomendado para la elaboración de un plano de curvas de nivel a escala 1 es sobre 2000 será n es igual a 2000 sobre 1000, que es igual a 2 metros, donde n va a ser 2 metros. O sea, la equidistancia va a estar definida por la escala. Así como yo se los indico acá, bueno, en la actividad, de una vez yo igual les puse la equidistancia sin necesidad pues de calcularlo, sino que yo mismo se las coloqué acá junto con la escala y la equidistancia. O sea, ya no tienen que calcular porque ya de una vez lo tienen aquí presentado para poder hacer los planos. Pero es así una forma también de hacerlo y de calcular. Entonces, dicha equidistancia también depende de los siguientes factores. Bueno, eso va a depender del relieve del suelo. La corteza terrestre no es uniforme, entonces no presenta la misma morfología. Por tal motivo, es imposible representar la corteza terrestre con una sola equidistancia, en razón de que una carta topográfica pues se requiere mostrar la modalidad altimétrica de los distintos terrenos y cada sector del terreno presenta distintas características en ese sentido. Su estudio mostrará la equidistancia a elegir para que no resulte exagerada o deficiente. ¿Sí? Así como yo los planos que ya les he indicado, ya yo les he indicado la equidistancia. Entonces, si en un terreno llano y en parte anegadizo se estableciera una equidistancia superior o cercana al valor máximo de sus desniveles, desaparecerían los pequeños relieves que lo caracterizan y perdería la condición de anegadizo. Entonces, por eso les indica que la equidistancia pues, tiene que ser proporcional para no perder los detalles, porque si vamos a tomar una equidistancia, por ejemplo, de aquí hasta acá, toda completa, o decir que esta es una curva de nivel y esta es otra, nos estaríamos perdiendo detalles de esta sección acá. Eso es lo que nos está queriendo decir este texto. Digamos también, el caso contrario sucedería en un terreno rico de formas, si se representa con una equidistancia muy chica, pues el exceso de curvas impediría la lectura y recargaría el dibujo sin provecho. La escala del dibujo también se toma en cuenta, o sea, las variaciones de pendientes son detalles altimétricos y estos, como los planimétricos, deben ser reproducidos en la carta siempre que sean compatibles con la escala, salvo los casos especiales que por su importancia se reemplazarán por el signo convencional.
Si la escala es grande, bueno, dará cabida a cualquier detalle, por insignificante que sea, pero si la escala es chica, habrá que elegir los detalles fundamentales. En consecuencia, la escala influirá en la elección del acotamiento de ciertos cambios dependientes más que de otros y en definitiva en la elección de la equidistancia que los reproduce mediante las curvas de nivel. Por ejemplo, a una escala de 1 a 25.000 se podrán reproducir las inflexiones más insignificantes empleando, por ejemplo, la equidistancia 1.25 metros. En cambio, a escala 1 es a 50.000 y más aún a escala 1 es a 100.000 se deberán eliminar muchas inflexiones locales y aceptar las características altimétricas generales, eligiendo respectivamente, por ejemplo, la equidistancia de 2.5 metros y 5 metros respectivamente. Este procedimiento es necesario porque una de las finalidades fundamentales del empleo de las curvas de nivel es, por supuesto, facilitar la lectura, puesto que si se sobrecarga la carta con líneas y signos innecesarios, se produce una confusión de líneas y se tapa la planimetría, que es lo que no queremos. En conclusión, una vez conocido el terreno, se elegirá la equidistancia que con el menor número de curvas de nivel represente las formas del terreno más características dentro de la capacidad de la escala, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces existen métodos para la determinación de las curvas de nivel. Una vez que se ha realizado el levantamiento topográfico y determinadas las coordenadas norte, este y cota de cada punto sobre la superficie del terreno, se procede a la elaboración del plano acotado. Como las curvas de nivel son líneas que unen los puntos de igual elevación y en el trabajo de campo difícilmente se obtienen las cotas enteras, es necesario recurrir a un proceso de interpolación. Sí, ese es el caso, bueno, ya yo no les voy a poner igual ejercicios para interpolar, pero esto se puede hacer, o sea, es muy común. Para poder ubicar dentro del plano los puntos de igual elevación. El proceso de interpolación es un proceso de interpolación lineal, ya que en la determinación de detalles se toman las cotas de los puntos de quiebre del terreno, por lo que la cota o elevación del terreno varía uniformemente entre punto y otro punto. Finalmente, determinada la ubicación de los puntos de igual elevación, procedemos a unirlos por medio de líneas continuas, completando de esta manera el plano de curvas de nivel, ¿sí? Así como lo vemos acá, así como lo estamos viendo acá. Lo que pasa es que este plano no está completo, entonces aquí nos toca entonces interpolar para nosotros poder completar esto. Las características entonces de las curvas de nivel, debido a que la superficie de la Tierra es una superficie continua, las curvas de nivel son líneas continuas que se cierran en sí mismas, bien sea dentro o fuera del plano, por lo que no se deben interrumpir en el dibujo, así como lo estamos viendo acá. Tenemos también que las curvas de nivel nunca se cruzan o se unen entre sí, obviamente, porque nos estamos imaginando que, pues, que son planos que están cortando el terreno horizontalmente y obviamente un plano no se va a cruzar con otro. Salvo en el caso de un risco, un acantilado embolado en una caverna en donde aparentemente se cruzan, pero están a diferente nivel, exactamente. Se puede ver como que se cruzan, pero están a diferentes niveles, alturas. Las curvas de nivel nunca se bifurcan o se ramifican, ¿está bien? Así como lo estamos viendo acá. La separación entre las curvas de nivel indica la inclinación del terreno. Curvas muy pegadas indican pendientes fuertes, o sea, terreno bien escarpado, elevado. Curvas muy separadas indican pendientes suaves, o sea, un terreno ya no tan escarpado, o sea, podría tratarse de un terreno más, digamos, más suave en cuanto a las elevaciones, pues no, con elevaciones no tan constantes ni tan fuertes. Curvas concéntricas cerradas, en donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, indican un cerro o una colina. Curvas concéntricas cerradas, donde las curvas de mayor cota envuelven a las de menor cota, una depresión, que era lo que yo les comentaba. Cuando esto, o sea, cuando la curva concéntrica, o sea, van de mayor a menor, nos indican que estamos ante una elevación. Y si las curvas concéntricas van de
menor a mayor, estamos en presencia de una depresión, ¿sí? O sea, de un terreno que está como hundido. No estamos hablando de, bueno, eso depende de lo que estemos representando, porque un hundimiento puede ser un río, puede ser un acantilado, puede ser una tantas cosas, o sea, un valle. Eh, en cuanto a las curvas con dos vertientes o laderas en forma de U, donde las curvas de menor cota envuelven a las de mayor cota, representan estribos o elevaciones. La línea de unión de las dos vertientes, como lo estamos viendo acá, eh, las dos vertientes se forman varias usas o laderas en forma de, o sea, con la curva, la línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma de U representa la línea divisoria de las vertientes, ¿sí? Esta parte que está acá. Curvas de dos vertientes o laderas en forma de V, donde las curvas de mayor cota envuelven a las de menor, representan un valle o vaguada. La línea de unión de las dos vertientes por la parte central de la forma B indica la línea de menor cota, o sea, así como lo estamos viendo acá. Bueno, vamos a dejar entonces esta clase ya por hoy hasta acá. Ya la siguiente clase estaré hablando un poco más también del cálculo de las cotas y demás, y luego les estaré subiendo bueno, que ya aquí bueno, ya en la siguiente clase vamos a ampliar la información, ya explicándoles mejor, de mejor manera, cómo se realiza el ejercicio paso a paso. Tengo también otros tutoriales que les pueden ayudar. Bueno, ya esta clase la dejaríamos hasta hoy acá. De igual manera, si tienen alguna duda, pregunta o consulta, me la pueden hacer a través de el foro de dudas, a través del chat de la plataforma o a través del grupo de WhatsApp. No siendo más, espero que tengan un feliz día y hasta luego.